Muy buenas traders, bienvenidos a un día histórico, bienvenidos a un día en el cual nos encontramos una de las divisas más importantes del mundo dando de qué hablar. En este caso os hablo del yen japonés que por primera vez en más de 30 años llega a los 159 y por lo tanto se encuentra en una de las peores situaciones de toda su historia. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué está haciendo el Banco Central de Japón? ¿Qué están haciendo sus dirigentes? ¿Es realmente interesante que el yen llegue a este precio o incluso siga subiendo? Bien, esas respuestas os las voy a dar a lo largo de este vídeo, así que si os interesa el yen japonés o hacéis trading con el yen japonés, este es vuestro vídeo. Como siempre os digo, os podéis suscribir al canal, podéis darle like al vídeo y por supuesto me podéis seguir en mi canal de Telegram y en mi canal de YouTube que los tenéis en la descripción de este vídeo. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, como siempre os digo, este es un análisis totalmente macroeconómico, porque lo que os digo hoy con respecto al dólar yen, no solamente os lo tenéis que tener en cuenta respecto al dólar yen, sino respecto al euro yen, respecto a la libra yen, es decir, que realmente el componente principal es el yen. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central de Japón? Pues bueno, pues ahí os lo voy a comentar detenidamente, pero que tengáis en cuenta sobre todo que este análisis os sirve para hoy, os sirve para mañana, os sirve probablemente para dentro de un mes y probablemente para dentro de un año, porque la realidad de los países no cambia tan rápido. Nadie va a meter un volantazo y mucho menos en un país tan conservador como es Japón. Claro, lo primero de todo es entender lo complicado que es el yen, porque normalmente nosotros hablamos del dólar en el canal, hablamos del euro, hablamos de la libra, pero ¿es realmente complicado Japón? Esa es la primera pregunta que nos podríamos hacer. ¿Es realmente fácil entender lo que hace Japón y, por supuesto, los movimientos del yen debido a esto? Pues fijaros, os voy a traer un gráfico muy sencillo. Ranking de complejidad económica. En este caso, yo tengo aquí un gráfico, pues como lo podréis comprobar en vuestra pantalla, que pues tengo muchísimos países, con países de un PIB similar, ¿no? Porque alguno me podría decir, bueno, hay países más complicados porque tienen un PIB distinto. Pues bueno, fijaros, tenemos países como España, países como Bélgica, Italia, Francia, pero fijaros que a lo largo de los últimos 20 años, ¿quién es el que está siendo líder de la complejidad económica de su país? Japón. De hecho, Japón sigue siendo un país tremendamente complejo, la gráfica llega hasta el año 2022, pero esto ya os digo yo que no ha cambiado. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que significa esto es que el país en términos económicos es muy complejo y por lo tanto entender las decisiones que toma el Banco Central de Japón quizás puede costar más entenderlas. Vamos a empezar por el principio. El principio es que desde hace muchísimos años, prácticamente desde el año 2020, fijaros que el Banco Central de Japón ha decidido empezar a emitir moneda de una manera bastante notable. Creo que en el gráfico salta a la vista, ¿no? Hemos pasado en el año 2020 de valer aproximadamente pues unos 106, 107 a valer 159. Es decir, que ha habido una devaluación del más del 50%. Eso en países pequeños, en países con monedas poco relevantes, se da. Lo hemos visto en el caso de Turquía, lo hemos visto, por ejemplo, en países del norte de África, lo hemos visto en Latinoamérica, pero eso es rarísimo en países con divisas principales, como puede ser en este caso el yen. ¿Y por qué nos ha llevado a esto? Bien, pensad que la realidad económica de Japón es que tienen un problema, primero, en este caso, desinflación, sí, desinflación, o lo que viene siendo deflación, y por otro lado, tienen un problema que es un país exportador y por lo tanto, pues en este caso lo que necesitan es tener una divisa barata. Por lo tanto, aquí ya tenemos el primer punto. ¿Por qué ocurre todo esto a partir del año 2020? Por una motivación muy sencilla. Recordaros que en este caso Japón siempre se ha hablado de que estaba en crisis tras crisis y la crisis del COVID vino a acentuar todos esos problemas. Entonces, ¿cuál era la única manera de que Japón pudiera competir o pudiera salir del paso? Con emisión de dinero, no solamente para ayudas públicas, al igual que hizo Europa, Estados Unidos, sino también para potenciar los movimientos de esas empresas, para potenciar los movimientos de sus empresas en Japón. Y por lo tanto, pues ese es el movimiento que hemos tenido. Fijaros en el gráfico que os voy a poner ahora de exportaciones de Japón, fijaros que año tras año no deja de crecer, pero fijaros que en el año 2020 cayó, ping, y de repente nos hemos situado en máximos históricos prácticamente. De hecho, este año 2024, que no está el gráfico, nos volvemos a situar en máximos históricos de exportación. Y fijaros que además el porcentaje sobre el PIB de las exportaciones de Japón no ha parado de crecer año tras año. Por lo tanto, es fundamental que esto lo entendáis. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí teníamos, durante lo que os he dicho, durante 2016, 17, se movía entre el 12, el 13, el 14%, pero de repente supe cerca de 5 puntos en tan solo 2 años.
fijaros que ha sido la mayor subida de los últimos 20 años. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce, por supuesto, en una debilidad del yen asombrosa. Hemos tenido intentos por controlar el precio del yen, hemos tenido declaraciones. El Banco Central de Japón ha intentado contener la subida, en este caso, o más bien la pérdida del valor del yen. Y esto es una realidad, por supuesto, pero ya sabéis que ni siquiera los propios bancos centrales pueden frenar lo evidente. La emisión de dinero de Japón está totalmente descontrolada. De hecho, este año ha habido dos eventos también súper importantes. Primero de todos, hemos tenido subida de tipos de interés en Japón. Hacía muchísimos años que no ocurría y de hecho hemos salido de los tipos en negativo en Japón pues prácticamente desde hace más de una década. Es decir, que aquí estamos hablando de que alguno de vosotros que se ponga a pensar que estaba haciendo hace 10 años, pues ahí es cuando empezaron los tipos en negativo. Por otro lado, también tenemos un punto crítico. Ha habido un cambio en la presidencia del Banco Central de Japón y el actual presidente prometió que iba a estabilizar los precios del yen. Bueno, fijaros, el precio del yen, en teoría, cuando entró él, que os estoy hablando pues más o menos sobre este mes, fijaros que terminó, pues sí, bajó un poco durante el mes de marzo, pero directamente se ha vuelto a disparar. ¿Por qué? Porque no han cambiado nada. Las palabras, como siempre os digo con los discursos, ya sea del Banco Central Europeo, ya sea de la Reserva Federal, del Banco de Inglaterra, las palabras se las lleva el viento, la realidad siempre se impone. Y claro, hemos tenido incluso en esta semana dos eventos cruciales. El primero de todo, hemos tenido la reunión de los miembros de la Junta del Banco de Japón, lo que viene siendo el Board of Advisors, por ejemplo, de la Reserva Federal. ¿Y qué es lo que han dicho? Bien, pues lo que nos han dicho son varias cosas. Yo tengo aquí pues 2 páginas, ¿no?, subrayadas y con un montón de cosas que os podría comentar, pero me quedaría con 3. La primera de todas dice, los miembros discutieron los riesgos asociados con el impacto de un yen débil en la inflación. Claro, también tenéis que pensar que lo que ha ocurrido es que al subir los tipos de interés, pero también, por supuesto, al emitir tanta moneda, pues aunque suban los tipos de interés, la inflación en Japón ha empezado a subir. Y eso podríamos decir, ¿eso es malo? Bueno, fijaros, en Japón se encontraban con deflación, por lo tanto, tener una inflación, que es el objetivo que ellos tenían, lo han conseguido. De hecho, uno de los objetivos del Banco Central de Japón es que la inflación se sitúe cerca del 2%. Pero claro, tampoco puede subir mucho más, tampoco se puede descontrolar. ¿Por qué? Porque les obligaría a seguir subiendo los tipos de interés. Y si les obliga a subir los tipos de interés, siendo uno de los estados más endeudados del mundo y sobre todo teniendo en cuenta que la deuda es principalmente por parte de las familias japonesas, ¿qué es lo que ocurriría? Lo primero de todo, ocurriría que habría muchas familias que perderían poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque muy probablemente el Banco Central de Japón no tendría capacidad de pagar, salvo que emitiera más moneda y por lo tanto nos metemos en el círculo vicioso, véase el caso de Argentina. Y Japón, pues fijaros lo lejos que anda tanto en políticas como en situación y por lo tanto fijaros lo que supondría. Por otro lado, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues lo que nos encontramos es que también dijeron que la posibilidad de que las empresas probablemente trasladen un aumento de costos de importación a las subidas de precios. Claro, ellos están exportando, pero no dejan de ser una isla, no son totalmente autónomos y tienen que importar. Por eso el control de tipos y por lo tanto el control también del precio del yen era tan importante. Ese era uno de los mandatos fundamentales. Que sí, que el yen tendría que estar más barato para poder exportar. Sí, que el yen tendría que estar en un precio, como habíamos en su momento visto, 120, 130, sí, pero ya se les ha ido completamente de las manos. De hecho, fijaros que en este caso, pues varios de los miembros, concretamente un miembro, dijo que hay pues un riesgo en el futuro, pues de que si no hay suficiente inversión en capital y no hay suficiente consumo, eso no sirva para nada, porque ¿de qué sirve emitir dinero si la gente no lo emplea? Y por otro lado, fijaros que también creen que es el momento de debatir sobre los tipos de interés, si hay que subirlos o no, y si las causas de la subida de los tipos de interés se van o no se van a trasladar a la economía. Sobre esto, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado al discurso que hemos tenido por parte del presidente del Banco de Japón, que, cuidado, ha generado una inestabilidad en el yen brutal. Es decir, la subida que hemos tenido estos 2 días no es casualidad. La subida que hemos tenido estos 2 días, ¿por qué es? Porque primero hemos tenido estas declaraciones el miércoles y hoy hemos tenido unas declaraciones que a más de uno pues no le dejan indiferente. Ha dicho que puede que suban los tipos de interés. Ha abierto la veda a que las puedan subir en julio.
Pero a diferencia de Powell o a diferencia de Lagarde, que lanza en sus discursos con bastante tiempo haciéndonos prever lo que puede ocurrir o no, esto no estaba planteado y por lo tanto genera inestabilidad al yen. Cualquiera podría decir, bueno, si abre la veda a que suba los tipos de interés, el yen debería de caer. No, porque no lo ha confirmado, simplemente ha abierto la expectativa y como Japón en ese sentido es poco fiable, el yen debido a la poca seguridad se ha debilitado. También, ¿qué es lo que ha comentado en ese discurso? Pues fijaros, que va a alcanzar el objetivo de inflación sostenible del 2% en el largo plazo. Como os he dicho, Japón tenía deflación y por lo tanto, en este caso, les viene bien. Por otro lado, fijaros, y esto es súper importante, dice, ha afirmado que el comportamiento de la empresa a la hora de fijar precios y salarios ha cambiado claramente y que están teniendo beneficios récord. Lo que os he dicho, al final la complejidad económica de Japón. Esto en otro país sería totalmente impensable y probablemente, fijaros que dice que hay sueldos al alza, una economía que va al alza y unos precios, en este caso, que van al alza. Pero si entran dentro de ese 2%, habrá acabado con el objetivo que tenía en mente, es decir, que habrá conseguido lo que ellos querían. Entonces, en este caso, Ueda, que es el presidente, pues ha dicho que pues realmente no saben hasta dónde van a subir los tipos de interés, que no lo tiene claro, que también por otro lado, sobre el tema de los bonos, pues bueno, que pasa y que ya irán viendo el mes que viene, y por lo tanto, pues fijaros que también ha defendido una cosa importante, ha dicho, el Banco Central ha defendido que la institución dejará o por lo menos evitará la compra de bonos como herramienta de política monetaria, es decir, que se desligan del control de tipos en los bonos de Japón. ¿Y eso pues qué puede producir? Pues eso puede producir un aumento de los bonos de Japón, por lo menos un aumento de los precios y un aumento de la rentabilidad. Las dos cosas es difícil a la misma vez, sí, pero como os he dicho, Japón es complicado, sigue emitiendo muchísima divisa y además está liberando una de sus políticas principales durante los últimos 20 años. ¿Cómo terminamos de concluir esto? Lo que terminamos de concluir es que muy probablemente el mes de julio no veamos subidas de tipos de interés de Japón. Muy probablemente se esperen a ver qué hace la Reserva Federal. Como os he dicho al final, Japón también, pues por supuesto, depende de Estados Unidos, sobre todo para la importación de esos productos que luego acaban exportando, es decir, en ese ciclo macroeconómico de importaciones y exportaciones. Pero si os dais cuenta, os he hablado 12 minutos, podría dedicarme a hablaros prácticamente una hora pormenorizadamente de todas estas cosas, pero mientras la política de exportaciones de Japón no cambie, mientras el objetivo sea mantener una inflación del 2% y mientras no vuelvan a tocar los tipos y, por supuesto, no toquen la parte de emisión monetaria porque no han parado de emitir dinero, muy probablemente el yen se irá cada vez más al alza poco a poco. ¿Por qué? Porque la realidad es evidente. Ya habéis visto el mal que ha causado en la impresión de dinero ilimitada en Europa, el dinero ilimitado en Estados Unidos y sus terribles consecuencias. En Japón pueden ser distintos, pero no tanto. Con esto me despido. Espero que os sirvan estas reflexiones para saber hacia dónde puede ir el yen y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.